Esaú nació en el hogar de Isaac y Rebeca, un acontecimiento marcado por la revelación divina que su madre había recibido antes de dar a luz. Desde el momento en que salió del vientre, seguido por su hermano Jacob que lo sujetaba del talón, su vida estuvo llena de significados profundos y de una naturaleza que reflejaba la lucha entre lo humano y lo divino. Desde niño, Esaú mostró un carácter fuerte, impulsivo y valiente, amante de la libertad y de la vida en el campo, siempre en contacto con la naturaleza, con los animales y con los desafíos que la caza ofrecía. Su vida temprana estuvo marcada por la fortaleza física, el vigor y una energía que lo diferenciaban de su hermano, más introspectivo y cauteloso. Desde muy joven, Esaú desarrolló habilidades extraordinarias en la caza y en la supervivencia. Pasaba horas recorriendo los bosques y montañas, perfeccionando su destreza, aprendiendo a leer la tierra y a anticipar los movimientos de los animales. Su relación con la naturaleza lo hacía fuerte y audaz, pero también impulsivo, a veces descuidando la reflexión y la previsión. Esaú no comprendía todavía la dimensión espiritual de la promesa que descansaba sobre su familia. Su corazón se inclinaba hacia lo inmediato, hacia la satisfacción de sus necesidades físicas y no hacia la herencia espiritual que Dios había destinado para Jacob. La relación entre Esaú y Jacob desde la infancia fue compleja. Aunque compartían la misma sangre, su carácter y prioridades eran diferentes. Jacob, guiado por la enseñanza de Rebeca y por la revelación divina, era calculador, reflexivo y siempre atento a la voluntad de Dios. Esaú, por el contrario, vivía más en el momento, impulsado por sus emociones y deseos. Este contraste se convirtió en la base de conflictos que definirían su vida y el futuro de su descendencia. A pesar de sus diferencias, los hermanos compartían el afecto de sus padres, aunque cada uno de ellos era amado por distintas razones. Isaac encontraba en Esaú al hijo fuerte y cazador, mientras Rebeca sentía una inclinación especial por Jacob, quien estaba llamado a recibir la promesa. Un día Esaú regresó del campo exhausto y hambriento y encontró a Jacob preparando un guiso de lentejas. La intensidad de su hambre lo llevó a tomar una decisión impulsiva. Vendió su primogenitura por un simple plato de comida. Este acto, aparentemente insignificante, tuvo profundas implicaciones espirituales y familiares. Esaú despreciaba el valor de la bendición y de la herencia divina, mostrando que su enfoque estaba en lo temporal y no en lo eterno. Jacob, aunque actuando con astucia, estaba asegurando que la promesa que Dios había dado a Abraham y que Rebeca había recibido en revelación se cumpliera a través de él. Esaú, al ceder su primogenitura, abrió una brecha que marcaría su relación con Jacob para siempre y definiría la dinámica de su vida adulta. El tiempo avanzaba y Esaú se convirtió en un hombre vigoroso, audaz y hábil en el campo. Su vida continuaba centrada en la caza, la aventura y la satisfacción de sus necesidades inmediatas. Aunque gozaba del afecto de su padre y de la riqueza familiar, la bendición espiritual que Isaac estaba llamado a otorgar aún no había sido recibida por él. Esaú no entendía la magnitud de las decisiones que tomaba ni la profundidad de la herencia que había perdido. Su naturaleza impulsiva y su enfoque en lo tangible contrastaban con la paciencia y la previsión de Jacob, quien bajo la guía de Rebeca se preparaba para recibir la bendición y consolidar la promesa divina. La relación con sus padres también revelaba tensiones. Esaú, consciente de que Jacob recibía un trato preferencial en asuntos espirituales, experimentaba sentimientos de celos y resentimiento. Sin embargo, estos no disminuían su afecto por la vida al aire libre y por la independencia que disfrutaba en el campo. Esaú estaba moldeando su carácter a través de sus decisiones, sus acciones y su interacción con la naturaleza, desarrollando una fortaleza física y emocional que, aunque admirada por muchos, no estaba siempre alineada con la voluntad de Dios ni con la herencia espiritual que debía haber recibido. A medida que Esaú crecía, también comenzaron a aparecer los desafíos externos. La prosperidad de la familia, la riqueza de Isaac y la bendición que descansaba sobre Jacob generaban tensiones con vecinos y pueblos cercanos.
Esaú se mantenía firme en su independencia, enfrentando dificultades físicas y sociales con valentía y fuerza. Su vida estaba marcada por la supervivencia, la estrategia y la audacia, pero también por la falta de previsión espiritual y la impulsividad que lo caracterizaba. Cada acción que tomaba, cada decisión y cada elección de vida reflejaban su enfoque en lo inmediato y en lo tangible, mientras que la bendición y la promesa divina seguían desarrollándose en Jacob. La juventud de Esaú estuvo marcada por amistades, alianzas y conflictos con otros hombres de su entorno. Su fuerza y habilidad como cazador lo hacían respetado y temido, pero también le enseñaban lecciones de vida, de estrategia y de supervivencia. Esaú comenzó a comprender la importancia de la astucia y de la preparación, aunque a menudo su corazón lo llevaba por caminos de impulsividad y deseo inmediato. Estas experiencias moldearon su carácter, endureciendo su espíritu y reforzando su determinación de vivir según su propia visión, aunque esto lo alejaba de la herencia espiritual que debía haber recibido. La historia de Esaú durante su juventud y adultez temprana es un testimonio de cómo la naturaleza humana, con sus deseos y debilidades, puede entrar en conflicto con la voluntad divina. Aunque Esaú era amado por su fuerza, su valentía y su vigor, la bendición espiritual, la promesa de Dios y la herencia eterna estaban destinadas a otro, Jacob. Esto no disminuía la importancia de Esaú ni de su vida. Más bien, mostraba que incluso aquellos que no siguen el camino espiritual completo aún pueden desempeñar un papel dentro del plan divino, enseñando lecciones sobre elección, consecuencia y la interacción entre la fuerza física y la fe. La relación entre Jacob y Esaú se mantuvo tensa, marcada por rivalidades, celos y decisiones estratégicas. Rebeca continuó jugando un papel crucial en la vida de Jacob, mientras Esaú seguía concentrado en su vida de cazador y en la satisfacción de sus deseos inmediatos. Aún así, Dios permitía que cada paso, cada decisión y cada acción de Esaú contribuyera al cumplimiento de su plan eterno, demostrando que incluso la impulsividad y los errores humanos pueden ser utilizados para la realización de la promesa divina cuando se alinean con su soberanía. Con el tiempo, Esaú se casó con mujeres de la región que no compartían la fe de su familia, lo que trajo amargura a Isaac y Rebeca. Estas decisiones, impulsadas por su naturaleza y deseos, mostraron la diferencia entre él y Jacob, quien permanecía guiado por la instrucción divina y la orientación de su madre. Esaú continuó viviendo su vida según su fuerza y habilidad, experimentando los desafíos y consecuencias de sus elecciones, mientras la promesa divina se consolidaba en Jacob, asegurando la continuidad de la herencia de Abraham. A medida que Esaú crecía y se convertía en un hombre fuerte y valiente, su relación con Jacob continuaba marcada por la tensión y la rivalidad. Esaú, consciente de que su primogenitura había sido vendida por un plato de lentejas, a veces sentía una mezcla de resentimiento y frustración, aunque también estaba inmerso en su vida de cazador y en la búsqueda de satisfacción inmediata. Su habilidad en el campo y su destreza en la caza le proporcionaban alimento, recursos y reconocimiento, pero no le otorgaban la herencia espiritual ni la bendición que había sido destinada para Jacob. Esaú vivía en un mundo de esfuerzo físico, supervivencia y logros tangibles, mientras que Jacob se desarrollaba bajo la guía de Rebeca y la protección de la promesa divina. La vida adulta de Esaú estuvo marcada por viajes, cacerías y encuentros con vecinos y pueblos cercanos. Su fuerza y valentía lo hacían respetado, y su carácter independiente lo mantenía alejado de la dependencia emocional o espiritual de su familia. Esaú era hombre de acción, movido por sus necesidades y deseos, y muchas veces no reflexionaba sobre las implicaciones de sus decisiones a largo plazo. Su impulsividad, aunque le permitía sobrevivir y prosperar en el campo, también lo llevaba a cometer errores y a enfrentarse a conflictos que podían haber sido evitados con prudencia y discernimiento. El día que Esaú regresó de la caza agotado y hambriento, la venta de su primogenitura se convirtió en un episodio que marcaría su vida para siempre. La bendición de Isaac, otorgada por Jacob con la ayuda de Rebeca, consolidó la promesa divina en su hermano,
Esaú, al darse cuenta de que había perdido la bendición, experimentó un dolor profundo y un enojo que lo impulsó a tomar decisiones precipitadas. Su carácter impulsivo y su enfoque en la satisfacción inmediata lo llevaron a planear vengarse de Jacob, mostrando cómo la falta de paciencia y discernimiento puede tener consecuencias duraderas. Rebeca, al percibir la amenaza de Esaú, aconsejó que Jacob huyera a la casa de Labán para protegerlo. Esaú, aunque lleno de resentimiento, continuó su vida sin comprender del todo la magnitud del plan divino que se estaba cumpliendo a través de su hermano. A pesar de esto, Dios utilizó cada acción de Esaú, incluso sus impulsos y errores, como parte del cumplimiento de la promesa. La vida de Esaú enseña que incluso aquellos que no siguen el camino espiritual completo pueden ser instrumentos en manos de Dios, siempre que su voluntad se cumpla. Durante los años que Jacob estuvo lejos, Esaú se dedicó a la caza, a la adquisición de tierras y a la construcción de su propia familia. Sus matrimonios con mujeres de otras naciones provocaron amargura en Isaac y Rebeca, mostrando su tendencia a actuar según sus deseos sin considerar plenamente la dimensión espiritual de sus decisiones. Sin embargo, a través de estas elecciones, Esaú desarrolló habilidades de liderazgo, autonomía y supervivencia que lo hicieron un hombre fuerte y respetado, aunque su camino estuviera separado del cumplimiento de la promesa. La relación entre Jacob y Esaú continuó siendo compleja a lo largo del tiempo. Aunque Jacob prosperaba y consolidaba la bendición recibida, Esaú no abandonaba sus planes ni sus resentimientos. Cada encuentro entre los hermanos estaba cargado de tensión, pero también de la providencia divina que guiaba los pasos de ambos. Esaú, en su independencia, aprendió a vivir con la realidad de que la bendición espiritual no estaba en sus manos, mientras que Jacob avanzaba en la realización del plan de Dios. Con el tiempo, Esaú logró establecer su propio territorio y prosperar económicamente. Su habilidad en la caza, su fuerza física y su liderazgo le permitieron acumular riquezas y seguidores. Aunque su corazón seguía inclinado hacia lo tangible y lo inmediato, Dios utilizaba su posición y recursos para cumplir propósitos mayores, demostrando que incluso la vida impulsiva y materialista de Esaú podía ser parte del plan divino cuando se alineaba con su soberanía. A pesar de sus errores y de su carácter impetuoso, Esaú mostró momentos de arrepentimiento y reflexión. Al darse cuenta de la magnitud de la bendición que Jacob había recibido, comprendió que la vida espiritual y la obediencia a Dios tenían un valor superior al de las riquezas materiales y al éxito inmediato. Estos momentos de conciencia no siempre alteraron sus decisiones, pero reflejaron que el Espíritu de Dios podía tocar incluso los corazones más endurecidos y guiar hacia la reconciliación y la aceptación de su plan. La vida adulta de Esaú también estuvo marcada por conflictos con pueblos vecinos y desafíos territoriales. Su fuerza, habilidad y coraje lo convirtieron en un líder respetado, y su carácter impulsivo le permitió enfrentar amenazas y proteger a su familia. Sin embargo, la bendición espiritual que debía acompañarlo permanecía en Jacob, y Esaú aprendió, a través de la experiencia, que la verdadera herencia no se mide solo por la fuerza física, la riqueza o el poder, sino por la alineación con la voluntad de Dios. Los años continuaron, y Esaú se consolidó como un hombre robusto, valiente y autosuficiente. Sus decisiones, aunque a veces impulsivas, moldearon su destino y el de sus descendientes. La relación con Jacob, marcada por rivalidad y resentimiento inicial, comenzó a transformarse cuando comprendió que la bendición y la promesa estaban aseguradas en su hermano. Esaú aprendió a aceptar su lugar en el plan divino, reconociendo que su fuerza, su coraje y su experiencia en la vida también podían servir a los propósitos de Dios, aunque de manera diferente a la bendición que Jacob había recibido. Esaú continuó viviendo su vida entre la caza, la protección de su familia y la administración de sus recursos. Su carácter impulsivo se equilibró poco a poco con la experiencia y la madurez, y aunque nunca alcanzó la bendición espiritual que había sido otorgada a Jacob, entendió la importancia de vivir conforme a la providencia de Dios y de enseñar a sus propios hijos
a valorar la fuerza, la determinación y la fidelidad a Dios. Con el paso de los años, Esaú continuó estableciendo su territorio, protegiendo a su familia y consolidando su vida como hombre fuerte, valiente y autosuficiente. Sus decisiones, aunque muchas veces impulsivas, reflejaban su carácter decidido y su capacidad para enfrentar adversidades. La experiencia de la vida lo fue moldeando, enseñándole que la fuerza física y la audacia, si bien son valiosas, deben acompañarse de discernimiento, paciencia y respeto por el orden divino. Esaú, aunque separado de la bendición espiritual de Jacob, aprendió a valorar la providencia de Dios y a reconocer que su plan trasciende la fuerza humana. A medida que los años avanzaban, Esaú comenzó a experimentar momentos de introspección. La memoria de su infancia, la venta de su primogenitura y la bendición de Jacob se mezclaban con su vida diaria de caza y liderazgo. En estos momentos, Esaú reflexionaba sobre las decisiones impulsivas que había tomado y cómo éstas habían moldeado su destino. Comprendió que la vida es un equilibrio entre la acción, la responsabilidad y la obediencia a Dios, y que la verdadera fortaleza no radica solo en el vigor físico, sino en la capacidad de aceptar y aprender de las consecuencias de los propios actos. La relación entre Jacob y Esaú, aunque marcada por la rivalidad y el resentimiento inicial, comenzó a transformarse con el tiempo. Ambos hombres, ahora adultos y experimentados, reconocieron la soberanía de Dios sobre sus vidas y la dirección de su plan. Esaú, al ver la prosperidad de Jacob y la confirmación de la promesa divina, comenzó a cambiar su actitud, dejando de lado la envidia y el rencor y reconociendo la bendición que descansaba sobre su hermano. Esta aceptación no fue inmediata, pero reflejaba la madurez y la comprensión de que la voluntad de Dios es suprema y que cada persona cumple un papel específico en su plan. Esaú también tuvo que enfrentar desafíos externos. Los pueblos vecinos, las disputas territoriales y la necesidad de proteger a su familia exigieron de él habilidades de liderazgo, estrategia y valentía. Su vida se convirtió en un testimonio de resiliencia, adaptabilidad y determinación. A través de sus éxitos y fracasos, Esaú comprendió que la vida es una combinación de decisiones, acciones y la guía divina, y que incluso aquellos que actúan impulsivamente pueden ser utilizados para cumplir los propósitos de Dios, siempre que se alineen con su soberanía y se reconozca su autoridad. A lo largo de su vida, Esaú se dedicó a su familia, transmitiendo a sus hijos valores de fortaleza, coraje y autonomía. Aunque no podía otorgar la bendición espiritual que le correspondía a Jacob, enseñó a sus descendientes la importancia de la perseverancia, la valentía y la habilidad para enfrentar adversidades. Su legado no fue solo material ni territorial, sino también un testimonio de cómo Dios puede utilizar a cada individuo con sus fortalezas y debilidades para cumplir su plan eterno. Los años de Esaú estuvieron marcados por la madurez y la reflexión. Comprendió que el destino y la bendición divina no siempre dependen de la fuerza o del deseo humano, sino de la alineación con la voluntad de Dios. Su vida enseñó que cada decisión, cada acción y cada elección tienen consecuencias, y que la obediencia, la paciencia y la fe son esenciales para cumplir los propósitos divinos. Esaú, aunque había vivido de manera impulsiva en su juventud, encontró con el tiempo un equilibrio entre su carácter enérgico y la aceptación de la guía divina. A medida que envejecía, Esaú observó cómo la promesa divina se consolidaba a través de Jacob y su descendencia. Su reconocimiento del plan de Dios y su aceptación del papel que le tocaba desempeñar reflejaban una transformación interior significativa. Aunque la bendición espiritual mayor no estaba en sus manos, Esaú se convirtió en un ejemplo de fortaleza, resiliencia y reconocimiento de la soberanía de Dios. Su vida mostró que incluso aquellos que cometen errores o actúan con impulsividad pueden ser parte de la historia divina y dejar un legado duradero para las generaciones futuras. Los últimos años de Esaú estuvieron dedicados a la consolidación de su familia y de su territorio. Su experiencia, valentía y liderazgo
aseguraron la protección de sus hijos y de sus bienes. Esaú, aunque ya mayor, seguía siendo un hombre activo y estratégico, siempre atento a los desafíos y oportunidades que surgían. Su carácter, forjado por la vida en el campo y por los conflictos con su hermano, le permitió mantener la autonomía y la independencia que lo habían definido desde la infancia. En su vida madura, Esaú comprendió que la verdadera bendición no se mide únicamente por la riqueza material ni por la fuerza física, sino por la alineación con la voluntad de Dios y la aceptación de su plan. Su relación con Jacob, aunque complicada en la juventud, se transformó en un reconocimiento mutuo de los roles que cada uno debía desempeñar. Esaú vio cómo la promesa se cumplía en su hermano y en su descendencia, y entendió que su vida, aunque diferente en propósito, también tenía un valor dentro del plan divino. Esaú continuó viviendo con determinación, enfrentando desafíos, guiando a su familia y asegurando su territorio. Su legado no solo se reflejó en la fuerza y valentía de sus hijos, sino también en la historia de cómo Dios utiliza a cada individuo, incluso a aquellos que actúan impulsivamente para cumplir sus promesas. La vida de Esaú es un testimonio de cómo la experiencia, la madurez y la aceptación de la providencia divina pueden transformar el carácter, reconciliar conflictos y dejar un legado que perdura más allá del tiempo. Con el paso de los años, Esaú comprendió que la vida está llena de decisiones, consecuencias y aprendizajes. Su juventud impulsiva, marcada por la venta de su primogenitura y la rivalidad con Jacob, le enseñó que la verdadera bendición no se mide por la fuerza física, la riqueza o la satisfacción inmediata, sino por la alineación con la voluntad de Dios y la fidelidad a sus promesas. Aunque no recibió la bendición mayor, Esaú encontró su lugar dentro del plan divino, fortaleciendo su carácter, guiando a su familia y dejando un legado que perduraría a través de sus descendientes. Esaú comprendió que cada error y cada impulso podían transformarse en lecciones de vida, y que Dios puede utilizar incluso los caminos más difíciles y las decisiones humanas imperfectas para cumplir sus propósitos eternos. La reconciliación con Jacob y la aceptación de su rol dentro del plan de Dios marcaron la madurez de su espíritu y la consolidación de su legado. Su vida es un testimonio de cómo la perseverancia, la fortaleza y el reconocimiento de la soberanía divina pueden transformar el carácter, sanar los conflictos y asegurar que la historia continúe según el propósito de Dios. Aunque Esaú había luchado con la impulsividad y la frustración, su historia enseña que nunca es tarde para comprender, aceptar y alinearse con la voluntad divina. Su fuerza, su valentía y su capacidad para superar desafíos reflejan cómo cada vida puede ser usada por Dios para cumplir un plan mayor, y cómo cada individuo, incluso con sus errores y debilidades, puede dejar un impacto duradero en las generaciones futuras. Oración poderosa. Señor Todopoderoso, hoy te damos gracias por la vida de Esaú, por su fortaleza, su valentía y por las lecciones que nos deja su historia. Te pedimos, Padre, que nos des discernimiento para nuestras decisiones, paciencia para esperar tu tiempo perfecto y humildad para reconocer tu voluntad en cada momento. Ayúdanos a transformar nuestros errores en aprendizaje, nuestras debilidades en fortaleza y nuestras disputas en reconciliación. Que podamos vivir con fe y obediencia, confiando en que tú puedes usar cada parte de nuestra vida, incluso nuestras imperfecciones, para cumplir tus propósitos eternos. Bendice nuestra familia, nuestro camino y nuestras acciones, para que tu plan se cumpla en nosotros y a través de nosotros. En el nombre de tu Hijo, amén.